Sale, vamos a hacer entonces la última parte que es la integral de Gibbs-Duhem, pero utilizando la regla del trapecio. Y este sería el escenario clásico al cual ustedes se van a enfrentar si hacen un experimento para medir coeficientes de actividad. Pensemos en el experimento. Una persona quiere determinar los coeficientes de actividad en una mezcla y lo que hace para determinarlo es poner mezclas con una composición definida. Es decir, él hace mezclas con 0% de B, 20% de B, 40%, 60, 80 y 100% de B. Si se dan cuenta las gamas que están aquí, esta sería la gama de B a dilución infinita, ¿cierto? Se dan cuenta, esta sería la gama henriana. ¿Tiene sentido? La gama de Henry. El primer dato, porque es cuando es infinitamente diluido. Esta sacó numéricamente con la pendiente de la recta tangente, ¿no?, a la actividad. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sale. Y las demás serían mediciones de presión de vapor entre presión pura. ¿Cómo saco la gama? Pues, calculando la presión de vapor y midiéndola experimentalmente, hago la división y me va a dar la actividad o el coeficiente de actividad. Ok, una vez que ya tengo las gamas para distintas composiciones, vean que cercano al 100% de B se cumple la ley de Raoult. ¿Cuánto vale la gama cercano al 100%? 1. Esa sería la ley de Raoult. Estos últimos dos datos son la ley de Raoult. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Entonces, ley de Henry hasta arriba, ley de Raoult hasta abajo. ¿Y cómo vamos a hacer aquí la integral de Gibbs-Duhem? Ok, la integral de Gibbs-Duhem que tenemos que hacer es esta. Y quiero que observen bien, porque ¿quién es la función que vamos a integrar? Lo que está dentro de la integral. O sea, ¿quién sería f de x? La división xb entre xa. Esa sería mi función f. ¿Quién sería el eje x? ¿El logaritmo de quién? De gamma de b. El que está en la diferencial es el logaritmo de gamma de b y el que está adentro de la integral es xb entre xa. Si yo la comparo con la regla del trapecio, tendría que tener esta suma de funciones f de a y f de b, que sería hacer una columna en el Excel con esta división. Aquí tendría que poner una columna que diga xb entre xa. Y esa sería mi función f, ¿cierto? La columna que tenga esta división. ¿Y quién sería x? Mi eje x sobre el cual estoy integrando el logaritmo de gamma de b. Entonces aquí tengo que tener otra columna que diga logaritmo de gamma de quién? De b. Y ya que tengo eso, con los logaritmos de gamma de b voy a sacar esta diferencia b menos a. Y ya tengo todo para hacer mi cálculo. Voy a intentar hacer el cálculo. Les tiene que salir a ustedes. Aquí está la tablita. Ahorita vamos a platicar cómo se hace la tablita. Pero quiero que hagan el cálculo ustedes solitos. Así con su calculadora a mano. Entonces, ¿cómo lo tienen que hacer? Ok, teniendo estos datos, vean las columnas que tengo que llenar. Tengo xb, en el problema tenemos xb y gamma de b. O sea, tenemos estas dos columnas nada más. ¿Qué columnas nos faltan aquí? Tienen que agregar una columna que diga xa, la composición de la otra sustancia. ¿Cuánto valdría xa en el primer renglón? 1. En el segundo, 0.8 y así en adelante, ¿no? Entonces tienen toda la columna de xb, ya saben cómo llenarla. ¿Qué otra columna tengo que armar? Lo que está adentro de la integral. Adentro de la integral estaría ¿quién? La división xb entre xa. Y si se dan cuenta, hay un punto en el que no voy a poder calcular esa división. ¿Cuál es ese punto? Cuando xa vale ¿qué? 0. El último punto ya no voy a poder calcular la división. Entonces tienen aquí una columna, a esta le van a llamar f, ¿sí o no? ¿Quién es f de x? Dice ahí, ¿quién es f de x? xb entre xa, lo que está dentro de la integral. ¿Y quién está en la diferencial? ¿Quién es x? El logaritmo de la gama de ¿quién? De b. Entonces le tienen que sacar el logaritmo a la gama de b. Ya que tienen eso, con estos dos renglones, estos cuatro datos que aparecen aquí, con estos cuatro datos, tengo que calcular la regla del trapecio, ¿cierto? ¿Quién sería f de b y f de a? F de b es el de abajo, 0.250, y f de a es 0. Y b menos a sería la diferencia que dice ahí 1.43 menos 1.6. ¿Cierto? Si hago entre estos cuatro puntos la regla del trapecio, me va a dar esta área o este trapecio bajo la curva. Acuérdense que siempre en la regla del trapecio, el primer trapecio vale 0. ¿Por qué vale 0? Porque nada más tengo un punto de la integral.
En cuanto tengo 2 puntos ya puedo calcular el primer trapecio. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Intenten hacer o que les obtenga este cálculo en la regla del trapecio utilizando estos 4 datos de la columna, de la tabla. Entonces, para el primer trapecio, vamos a ponerlo aquí, para el primer trapecio tomo estos 4 datos y la columna de X me va a dar a B y A y la columna de F me va a dar F de B y F de A. ¿Cierto? Con esos 4 datos, para el primer dato, tendría este valor de trapecio. ¿Cierto? ¿Cómo sería para el segundo trapecio? Este de aquí. Ahora, ¿quién sería F de B y F de A? Serían estos dos. ¿Cierto? El de abajo es F de B, el de arriba es F de A. Y ahora estos dos serían B y A. Si hago el cálculo con la regla del trapecio, me tiene que dar el menos 0.084. A ver, háganlo, chicos. Ok. Y así van calculando cada uno de los trapecios. Este trapecio, ¿con qué datos se calcula? Con estos 4. ¿Cierto? Este dato de acá, ¿con cuál se calcula? Con estos 4 datos. Y el último ya no se puede calcular porque F ya no tiene cómo resolverse. Como es división 1 entre 0, me da indeterminación, ya no se puede calcular. ¿Cierto? Entonces, ¿hasta qué valor podré calcular con la integral de Gibbs-Duhem? Hasta punto 8. La gama hasta punto 8. Ahora, vean que la integral de Gibbs-Duhem va desde el 100% de XA hasta cualquier valor de XA. ¿Qué quiere decir? ¿De dónde voy a empezar a sumar los trapecios? De arriba hacia abajo. ¿Sí se dan cuenta? Porque ¿dónde empieza la integral? Aquí. Cuando X vale 1. Dice la integral de Gibbs-Duhem, cuando X vale 1, hasta cualquier valor de XA. Entonces la integral la voy a empezar a sumar desde 1 hacia abajo. Es decir, si sumo el primer trapecio, como no tengo trapecio, ¿cuánto vale la integral total? 0. ¿No? Si sumo 0 más este, el acumulado me da menos 0.22. Para el siguiente ya estoy sumando estos 3 datos, los 3 trapecios que están aquí. ¿Tiene sentido? Sumados todos me dan menos 0.105. Para el cuarto dato sumo los 4 trapecios y me da esta cantidad, el acumulado. Estoy sumando trapecio más trapecio, me da el área total bajo la curva. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Para el último dato sumo todos los trapecios, todos los 5 trapecios. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Y ya tengo la integral. De nuevo, la integral no es la solución de mi problema, porque yo necesito despejar de aquí gamma. Y se dan cuenta, sería la exponencial de menos la integral. Tiene este signo menos, que no lo hemos considerado. Y tiene que quitarse el logaritmo, que es exponencial. Entonces, ¿cómo se calcula la gamma? La exponencial de menos la integral. Entonces, a este número lo multiplico por un negativo y le saco la exponencial. Y me da la gamma de A. ¿Cierto? Intenten calcular, por ejemplo, para este, ¿cómo se calcularía la gamma de A 0.6 de X de B y 0.4 de X de A? ¿Cómo se haría? Pues se sacan los trapecios hasta este punto, se acumulan, se suma el acumulado y le saco el negativo y le saco el exponencial y me queda este número. ¿Cierto?